Hola a todos, ¿cómo están? En este nuevo podcast les traemos con André un tema que sabemos que para muchos les puede resultar tedioso y por eso es que tratan de gambetearlo o delegarlo en otra persona, pero la realidad es que interiormente reconocemos que es muy importante para gestionar una empresa. Ese tema son los costos. Realmente conocer la estructura de costos que tiene nuestro emprendimiento, nuestra pyme u organización es fundamental en el proceso de toma de decisiones. Fíjense una cosa, si nosotros vamos a realizar un proyecto nuevo, ya sea un nuevo emprendimiento o montar una nueva línea de producción en una fábrica o desarrollar un servicio nuevo, por ejemplo. Es importante tener este análisis hecho porque si no, no vamos a saber si es viable o no es viable. Básicamente si nos conviene o no nos conviene hacerlo. También nos vamos a perder de saber si por ahí con ese capital, con esa inversión, podemos hacer otro tipo de desarrollo. Y ahí surge lo que es el costo de oportunidad. Un costo que generalmente solemos obviar, que básicamente es lo que te estás perdiendo por hacer esto otro. Y hacemos el piletazo, un poco por olfato emprendedor, un poco porque vemos que funciona en otro lugar y lo queremos traslapolar a donde nosotros estamos en nuestra región, porque ese producto funciona en otro lado, o por lo que fuese. Lo importante es que nosotros esos costos que vamos a ver, los identifiquemos y posteriormente se los asignemos según correspondan a esos recursos, al producto o al servicio que corresponda. Naturalmente, cuando arrancamos, siempre los costos fijos y los costos variables son los que todos conocemos y son los más fáciles de identificar y hasta de asignar. Supongamos que tenemos el caso de una ex jugadora de hockey que decide seguir ligada al hockey de una manera comercial, importando palos, ¿sí? Y pone stands los días de partido en los clubes que ella jugó. El stand el día del partido va a tener un precio fijo, convenido con el club, y eso es un costo fijo, que es independiente de la cantidad de palos que venda, por ahí es independiente de si llueve o no llueve, y de otros factores que la pueden alterar. Y por el otro lado, los costos variables, el claro ejemplo sería si tiene un aumento en la demanda de los palos de hockey que está vendiendo, va a haber costos variables que van a subir porque va a necesitar comprar más palos, va a tener más gastos de importación y demás. Esos son los claros ejemplos que siempre solemos ver y no son fáciles de detectar. Pero ahora, después podemos empezar a entrar con los costos que están asociados exclusivamente a un producto o un servicio o los que son compartidos. Cuando nosotros tenemos un costo que está asociado directamente, es fácil reconocerlo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un complejo deportivo donde se brindan distintas actividades como escuela de natación, gimnasio, gimnasia en el agua, pileta libre. El profesor del gimnasio, si yo estoy analizando cada unidad de negocio, para el gimnasio es un recurso que es exclusivamente para el gimnasio, trabaja para el gimnasio. Entonces lo asigno al 100% y es exclusivo, es fácil de determinar, es un costo directo. Ahora, la secretaria que está en el hall de entrada recibe tanto a los socios que vienen a escuela de natación, como los que vienen a consultar por pileta libre, como los que vienen a pagar la cuota por gimnasia en el agua y también los del gimnasio. Acá este recurso es claramente compartido y yo no se lo puedo asignar 100% al gimnasio, sino que tengo que empezar a adoptar criterios. Un criterio que puedo adoptar si el gimnasio tiene una participación de socios de un 25% sobre el total, por ejemplo, que el 25% del sueldo de esa secretaria sea asignado a la actividad de gimnasio para yo ir determinando si por ahí la actividad de gimnasio es rentable o no es rentable. Después se empieza a complejizar por ahí con algunos costos, que son algunos costos más de inventariado y que se corresponden con el periodo de tiempo donde se consumen. Generalmente un común error que solemos cometer es confundir el gasto con el costo, porque el costo se termina transformando en un gasto. Si yo tengo un costo en un cierto periodo de tiempo que me puede generar un beneficio a futuro en la empresa, lo sigo considerando como un costo. Por ejemplo, si yo tengo un desarrollo de sidra artesanal, una fábrica, el producto que yo tengo, por ejemplo, materia prima, que yo tengo estacionado ahí en la fábrica, es lo que es un costo inventariable, ¿sí? Eso me va a dar un beneficio a futuro cuando termine todo el proceso productivo y lo comercialice ya sea en lata o en barril. Ahora, ese costo inventariable, cuando llegue un determinado tiempo, expira y se transforma en un gasto.
¿sí? Esos costos inventariables son por ahí los que más nos cuestan ver, o por ahí costos financieros, como por ejemplo yo tengo capital inmovilizado si yo no logro los objetivos de venta que quisiera tener, y tengo capital inmovilizado en esa planta, en esa fábrica que no se está moviendo, amortizaciones de barriles, por ejemplo, donde está el producto, amortizaciones de máquinas y demás, que son por ahí los más complejos y que nos cuestan desarrollar. Pero no obstante, lo que vamos a hacer es con André ver un esquema de estos costos y tipificación para que todos lo tengamos claro y cada uno en su emprendimiento, en su empresa, pueda ir desarrollándolos y identificándolos y asignándolos como corresponde. Así que pasamos ahora con André, que le sigue con esta explicación. Bueno, en continuación a todo lo mencionado por Guido, lo que yo voy a intentar hacer es ampliar un poco la estructura teórica de todos estos contenidos que Guido vino abordando mediante la utilización de diferentes ejemplos, pero no sin antes hacer hincapié en la importancia de la estructura de costos. Toda organización, no importa si es grande o pequeña, si trabajan muchas personas o solo una, pero es importante conocer su estructura de costos porque es la que le va a permitir tomar más y mejores decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, no me refiero solamente a decir, bueno, esto me salió 10, ¿a cuánto lo vendo a 20? Sino también a otras decisiones como ser mudarse a una planta más grande, contratar a un empleado, por mencionar algunas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es clasificar algunos costos. ¿Sí? La primera clasificación es la que divide a los costos en fijos, variables y mixtos. ¿Por qué me parece muy importante esta? Porque los costos fijos son los costos que no tienen que ver con el nivel de producción o de venta de la organización, como si están relacionados los costos variables que están directamente relacionados con la producción o con la venta. ¿Sí? Después están los costos mixtos que en realidad tienen componentes fijos y componentes variables. ¿Por qué me parecen importantes? Porque los vamos a necesitar para calcular nuestro punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el nivel de ventas de una organización en donde la misma no está ni ganando ni perdiendo. Está cubriendo los costos fijos y los costos variables correspondientes a ese nivel de producción. Si la organización está por debajo de ese punto de equilibrio, entonces está trabajando a pérdida. ¿Sí? Si está por encima, está empezando a producir ganancias. Bueno, otra clasificación importante es la que tiene que ver con los costos directos o indirectos. Los costos directos son aquellos que se pueden aplicar a un producto puntual o determinado, mientras que los costos indirectos no. Bueno, cuando nosotros hablamos del costo de un producto, tenemos elementos: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de mano de obra, sabemos, mano de obra es un esfuerzo, ya sea físico o mental, para el proceso productivo, ¿no? Para obtener un producto final a través de el trabajo de los materiales. Bueno, la mano de obra puede ser directa si el costo de esa mano de obra puede ser aplicado directamente a un producto. Por ejemplo, una fábrica de camisas, las operarias o operarios que estén armando esas camisas, esa mano de obra es directa del producto camisas. ¿Sí? Ahora, el supervisor que supervisa las camisas y también otras líneas, por ejemplo, pantalones. Bueno, la mano de obra de ese supervisor no se puede aplicar solamente a camisas o solamente a pantalones. Entonces, lo tomamos como una mano de obra indirecta. ¿Sí? Algo similar pasa con la materia prima. La materia prima directa es la que se puede aplicar directamente a un producto y la indirecta es la que o no se puede, por ejemplo el pegamento en una carpintería, o el costo es tan ínfimo que a comparación de las otras materias primas, que en realidad se la toma en cuenta como indirecta. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las camisas, la tela sería directa y los hilos serían materia prima indirecta. Bueno, entonces nos quedarían los elementos del costo del producto, nos quedaría dividido en materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, que incluyen la mano de obra indirecta, la materia prima indirecta y otros costos como por ejemplo las amortizaciones. ¿Sí? Bueno, por último hay una serie de costos que me interesaría mencionar porque me parece que son importantes. Uno es el costo de oportunidad, que es tener en cuenta lo que uno deja de invertir por invertir en otra cosa.
Otro costo importante, muy importante hoy por hoy, es el costo de la inflación. Nosotros tenemos que tratar de tener los costos lo más actualizados posibles, porque si no vamos a estar trabajando con cifras que no son reales, ¿sí? Y tener una estructura de costos armada en cifras que no son reales no tiene sentido. Y el último de los costos, que me parece importantísimo, es el costo de almacenamiento o de inmovilización del inventario, ya sea producto terminado o materia prima. El tener ese producto almacenado a mí me genera un costo, además de que la materia prima se puede volver obsoleta, se puede arruinar, puede pasar de moda. Entonces, esos son elementos que hay que tener en cuenta. Pongo un ejemplo cortito y ya termino. Por ejemplo, me ofrecen a mí que compre X cantidad de materia prima a muy buen precio. Bueno, pero yo puedo producirla, o sea, transformarla en un producto tan rápido, esa materia prima. ¿Tengo las ventas suficientes o no? Porque si no, esa materia prima yo la tengo que terminar acopiando. Y a mí, guardarla quizás en algún lugar me sale dinero. Entonces la materia prima ya no me salió tan barata como yo pensaba. Bueno, espero que esto les haya servido. Hay mucho para ver, es bastante extenso, pero bueno, espero que esto les haya servido y gracias por llegar hasta acá.